repasar las noticias internacionales, por eso ya estamos aquí junto a Marianne Schmidt. Marianne, que siempre están marcadas por el avance del coronavirus. Así es, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vamos a comenzar con Europa, en momentos en que hay 15 países de ese continente que están intentando poco a poco volver a la normalidad, flexibilizando, por supuesto, las medidas de confinamiento por esta pandemia. La verdad es que hoy se conoce un antecedente que ha generado mucho impacto. El Reino Unido registra más muertes que Italia por coronavirus. Esta mañana la Oficina Nacional de Estadística de ese país ha precisado que los decesos en Inglaterra y Gales alcanzan más de 29.600, a los que hay que sumar los fallecidos registrados en Escocia e Irlanda del Norte, lo que eleva en definitiva a 32.313. Por su parte, Italia se estaba encabezando, ¿verdad?, la lista a nivel mundial por decesos con más de 29.000. Esto se conoce en momentos en que el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, informaba ayer de la cifra de muertes más baja desde hace más de un mes, registrada en 24 horas en el Reino Unido. Sin embargo, la situación ahora a nivel global de toda la isla claramente ha cambiado. ¿Qué ha pasado en Italia? Después de 55 días de confinamiento, por segundo día consecutivo, unos 4,5 millones de personas han regresado, ¿verdad?, a sus respectivos trabajos. Recordemos que sectores como el manufacturero, la construcción y el comercio al por mayor pudieron abrir finalmente sus fábricas, sus tiendas y comenzar a trabajar. Asimismo, las personas ya pueden visitar a sus familias y reunirse en un número limitado. De hecho, las primeras imágenes del día de ayer eran muy emotivas de abuelos viendo a sus nietos por primera vez después de estos 55 días. O sea, más allá del gesto virtual, claro, ahora había la posibilidad de reunirse. Bueno, después de una serie de críticas respecto a que la Unión Europea enfrentó esta pandemia completamente desunida, eso hay que decirlo. La Unión no tenía nada. Exacto, cada nación velaba por sí misma. Una campaña ha logrado en las últimas horas mostrar todo lo contrario. Se trató de la recaudación de fondos en línea de 8.000 millones de dólares para poder financiar el desarrollo de una vacuna contra este nuevo coronavirus. Fue la propia presidenta que vemos en pantalla de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien comunicó esta noticia. Hubo contribuciones de 40 naciones de diversos gobiernos como Francia y Alemania, estamos hablando también de otros países fuera del continente europeo. También participaron magnates, filántropos y algunos artistas como la estrella del pop, por ejemplo, Madonna, que donó $1 millón. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha hecho todo lo contrario, no quiso participar en esto y dijo que ellos están viendo, claro, la posibilidad de tener su propia vacuna. Claro. Lo anunciaba ayer el presidente Trump antes de que termine este año. La OMS ha afirmado que la campaña constituyó una poderosa muestra de solidaridad mundial, pues dijeron que el desarrollo de esta vacuna es la mejor oportunidad colectiva para poder vencer al virus. Estados Unidos tiene una postura, como les comentaba, bastante distinta, y es por eso que han hablado otros líderes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dijo que es un error importante que cada uno mire por lo suyo, y también lo ha dicho el rey Abdalá de Jordania, que la idea es cooperar y no competir entre nosotros. O sea, una situación lo que había dentro de la Unión Europea, sí, sino también la situación que hay frente a los Estados Unidos, que ellos también están trabajando, pero no hay colaboración. Claro, porque al momento de lograr una vacuna el beneficio es para todos. El tema es que no hubo unión en Europa, precisamente para, por ejemplo, proveer con elementos médicos incluso. Se dejó de vender o exportar ventiladores mecánicos en su momento porque cada uno estaba asegurando su propia parcela. Exacto. De eso se hablaba. También se fue el rechazo de los coronabonos para que de alguna forma también contaran con recursos, y a eso también se les dijo que no a España y a Italia en su momento. Entonces ahora, claro, al momento de poner este dinero a disposición para la vacuna, es el beneficio efectivamente de todos. De todos, sí, literalmente de todo el mundo.
Vamos con la situación de China. Miren lo que ha publicado en las últimas horas. Es una breve animación titulada Érase una vez, un virus, burlándose en definitiva de la respuesta de Estados Unidos al coronavirus. Para ello utilizó estas figuras parecidas a las de Lego y representar a los dos países. Un guerrero de terracota representa a China y la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos, ambos con mascarilla, por supuesto, y en esta secuencia China se burla de los comentarios que ha realizado el presidente Trump, restando importancia a la crisis desde que Beijing anunció el descubrimiento de esta nueva enfermedad en diciembre. Dice, hemos descubierto, por ejemplo, un nuevo virus, anuncia este guerrero de terracota, y ¿qué le contesta la Estatua de la Libertad? Para nosotros solo es una gripe. Bueno, los dos países se han visto enfrentados, sobre todo este último tiempo, sobre el origen y la gestión de esta pandemia. Ha sido Trump quien cree que el brote se originó en un laboratorio, lo hemos informado los últimos días ahí en Wuhan. Y dice que tiene pruebas. Que tiene pruebas, lo ha dicho Mike Pompeo también. Acusa a China de haber ocultado información en las primeras semanas, impidiendo así que el resto del mundo pudiera responder a la pandemia de manera más adecuada. Y por otro lado, China ha criticado al gobierno norteamericano de hacer ese tipo de declaraciones para eludir su propia responsabilidad de haber actuado tardíamente, y negó también rotundamente tener algún interés en interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que fue algo que también aludió Donald Trump. Es que ahora le cambia absolutamente el panorama a Donald Trump, porque su gran caballito de batalla era la economía. Y ahora, de cara a las elecciones de noviembre, la verdad es que el panorama es muy distinto, tiene que cambiar su discurso. Y sobre todo con el nivel de contagios y muerte que ha registrado ya los Estados Unidos. ¿Y qué dice la OMS? Bueno, ellos confirmaron que el origen fue animal de este COVID-19 y calificó de especulativas todas estas acusaciones y afirmaciones que ha dicho Estados Unidos. Sí, que además ya no recibe los recursos por parte de Estados Unidos, un 15% del presupuesto. Así es. Les quiero contar algo que ha llamado mucho la atención. Costa Rica. No hemos mencionado para nada Costa Rica, porque, bueno, es un país de 5 millones de habitantes, y lo sorprendente es que después de casi 2 meses de haber detectado el primer caso de coronavirus, aún no tiene contagio comunitario. Registra 733 casos, 6 muertos. En definitiva, tiene la tasa de mortalidad más baja de América y con un 0,81%, y además cuenta con más recuperados que casos activos. La pregunta es ¿por qué y cómo lo hizo? ¿O cómo lo hace? Bueno, apenas detectaron sus primeros casos, que fueron 2 turistas norteamericanos, las autoridades tomaron decisiones tajantes. La más fuerte fue el cierre de sus fronteras para los extranjeros, un duro golpe, en definitiva, al sector turístico, que es uno de los motores muy importantes para la economía de Costa Rica. No ha establecido una cuarentena generalizada, pero sí ha ordenado restricciones a la circulación de vehículos, el cierre de los bares, la discoteca, en fin. A esto se suma que cuenta con uno de los sistemas de salud bastante buenos a nivel local, sobre todo porque muchos tienen acceso a la posibilidad de tener centros asistenciales. Y mire cómo vive una numerosa familia la cuarentena ahí en San José. Se trata de un matrimonio que tiene 37 hijos, son 6 biológicos y 31 adoptados. Cuenta con esta casa muy espaciosa, con un donante que se las dio a una persona anónima hace 7 años porque conmovió mucho su historia. Estos padres han dicho que todo ha funcionado muy bien, que cada uno colabora con las labores del hogar, los mayores ayudan a sus hermanos más pequeños para poder hacer también el trabajo del colegio, en fin. Y el único, el mayor, el más grande de ellos, es el único que sale de la casa a hacer las compras porque temen un contagio. ¿Qué pasa al otro lado de la cordillera? Veamos, miren al presidente de Argentina, Alberto Fernández. Él publicó este video en su cuenta de Twitter en el que interpreta con su guitarra unos acordes de la canción Todas las hojas son del viento, de Luis Alberto Spinetta. De esta manera, el mandatario quiso pedirle a los jóvenes de su país que se queden en la casa, que cumplan el aislamiento obligatorio por esta pandemia. El Ministerio de Salud ha informado en las últimas 24 horas que en Argentina hubo 14 nuevas muertes. Se trata de una de las cifras diarias de casos mortales más altas desde que comenzó la pandemia que ha registrado ese país. Hasta el momento suman 260 fallecidos. Salgamos un poco de la pandemia, vamos con una atención bastante importante que nos llega desde Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha informado a través de un discurso televisado que
hubo un despliegue militar y policial en las costas venezolanas, en la cual fueron arrestados 2 norteamericanos, miembros de la seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Maduro aseguró que fueron capturados en una fallida invasión por mar y que esto dejó un total de 15 detenidos. De hecho, dio a conocer los nombres de estas personas, mostró ahí, como usted ve, sus pasaportes y por este caso la Fiscalía acusó también al líder opositor Juan Guaidó de contratar a estos mercenarios con fondos de Venezuela bloqueados por sanciones de Washington a fin de emprender este intento de invasión. Esto ha hecho, por supuesto, aumentar la tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela, que es muy creciente, sobre todo con las sanciones económicas y mucho más que eso. Muy bien, muchas gracias, Mariane, por ese completo informe. Que estés muy bien, chao. Igualmente.